Vamos a ver en esta ocasión el concepto de chamán dentro del área andina y también de qué manera se lo fue representando, cómo podemos distinguir en la iconología su presencia. Eh, Vamos a considerar primero de que el vocablo chamán, que viene del dialecto tungu, que se habla en las zonas de Mongolia y de Siberia, es tomado por la arqueología y la antropología como una manera de globalizar una serie de personalidades que surgen en diferentes partes del planeta, pero que tienen algunos aspectos en común que bueno, se van a estar diferenciando en esta breve charla. Por supuesto, la primera persona que va a realizar de alguna manera la función a través de los ritos y de la práctica de ofrendas, la sanación y la armonización del grupo comunitario va a ser alguno de los progenitores del grupo familiar, es decir, puede haber surgido como práctica del padre de familia o de la madre de la familia. Luego, con el paso del tiempo y según se organizaran unidades familiares de manera más compleja, es decir, con mayor agregación numérica, surge como un nombre excepcional. Es decir, es un hombre que dentro de este grupo comunitario tiene algunas cualidades que son distintas al resto. Estas cualidades excepcionales pueden haberse otorgado por nacimiento, es decir, lo trae consigo como un talento natural y ya lo demuestra desde los primeros años de vida, a través de un aprendizaje, es decir, lo ha recibido por herencia de algún progenitor o algún miembro de la familia que lo entrena, o a través de un interés personal de haber encontrado un mentor, también realiza su aprendizaje. Generalmente cuando se producen de esta manera, lo que se ve que se organiza el aprendizaje en función de una serie de iniciaciones. Estas iniciaciones marcan momentos en la vida del individuo y también un recorrido en el espacio en el que se vive o se transita. Esta iniciación y este recorrido en el espacio puede ser el espacio propio del grupo familiar o inclusive espacios que generalmente el grupo familiar no acostumbra a visitar. O puede surgir a partir de lo que denominamos dentro de la parapsicología o dentro de la espiritualidad como emergencia espiritual. Es decir, hay un acontecimiento excepcional en la vida del sujeto que irrumpe de manera súbita y que produce en él un cambio en su personalidad, su manera de actuar y en el desarrollo de sus potencialidades. Dentro de esto surgen, por ejemplo, lo que se denomina iluminación. Es decir, hay un resplandor que lo envuelve. A partir de esta experiencia él puede dialogar con el universo. También a veces se traduce en un ser que lo señala como instructor, como sanador, como chamán. Para el área andina, el ser excepcional para esta actividad va a estar determinado por el rayo y por el apu, o el cerro tutelar. Más adelante y conforme se siguen complejizando las sociedades, es decir, los agregados sociales son cada vez más extensos, va a devenir en sacerdocio y las prácticas en una religión.
que por el momento no es tema de debate dentro de lo que estamos ahora analizando. ¿De qué manera simbológicamente nosotros vamos a encontrar que nos están hablando de la presencia de un chamán? Uno de los primeros elementos que salta a nuestra visión es que muchas veces los elementos que señalan el chamán se confunden con los elementos que señalarían a una divinidad. O nosotros, que somos los que estamos tratando de volver a leer estos símbolos, no logramos distinguir a un individuo de otro, ¿no? Al chamán de la divinidad. Una característica que ambos comparten es lo que se suele denominar como ser oculado. Generalmente se denomina como ser oculado simplemente a estas imágenes antropomorfizadas de felinos, que obviamente tienen un rostro con ojos, pero también tenemos representaciones donde vamos a ver multitud de ojos. Estos son los auténticos seres oculados, y lo que nosotros denominamos ojos son lo que en la naturaleza se denomina por la biología ocelos. Estos ocelos son manchas que lo vamos a ver en diferentes individuos, es decir, tanto en peces como en felinos, en ofidios, en aves, y cuya finalidad es ser parte de las técnicas de mimetismo desarrolladas por la especie en cuestión. Son técnicas de protección porque son áreas no tan sensibles que protegen de un ataque a los ojos verdaderos o al rostro verdadero. De esta manera, cuando presentamos la idea de que los múltiples ojos que vemos en los símbolos que refieren tanto al chamán como a la divinidad, tienen por lo tanto la misma función, defensiva o protectora. Otra reflexión también que está relacionada con este tema y que lo tomamos de la cultura de los queros. Ellos han transmitido este concepto de que todos poseemos, de manera similar con el concepto hindú, una serie de centros de energía a los que denominan yawis, alojados en la zona central del cuerpo, y estos ñawis o centros de energía tienen la capacidad de no solamente permitir que circule la energía dentro del campo energético del individuo, sino también de recepcionar información. Es decir, el chamán tiene la capacidad de tener una percepción más amplia de lo que está aconteciendo con una persona, con un grupo comunitario o con un entorno físico, y de dialogar con una divinidad determinada, es a través de estos centros energéticos. Es decir, él puede ver a través de estos ojos más allá de los 5 sentidos ordinarios. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del ser oculado, hablamos de esta capacidad de ver con otros sentidos, de recibir información desde otros niveles, de otra manera. También vamos a distinguir al chamán por su parafernalia, es decir, por aquellos elementos con los que él se muestra o se manifiesta, o que hacen a su quehacer como tal. Por ejemplo, sabemos que una de las actividades del chamán es provocar estados modificados de conciencia, tanto en él como en el grupo que asiste a
el ritual que él está desarrollando. Dentro de estos elementos vamos a encontrar los elementos musicales, el uso del sonido a través de, por ejemplo, maraca, tambores o aerófonos. Elementos que tengan que ver con las purificaciones, es decir, el uso de hierbas para sahumar, por ejemplo. Algo que es realmente muy típico, sobre todo para el área andina, es el uso de enteógenos, es decir, el uso de diferentes plantas que una vez ingeridas o aspiradas permitan alcanzar estos estados modificados de conciencia. Dentro de esto no solamente tenemos la ayahuasca del San Pedro, sino otras como, por ejemplo, el Sevil. Sobre todo el Sevil muestra, o otro nombre que recibe, el de Vilca, muestra haber tenido una amplia representación, porque lo vemos manifestado a través de los implementos para su uso, que son la tableta inhalatoria, la cucharilla y el tubo para aspirar. Vamos a verlo tanto en la zona de Argentina, en la zona de Chile, justamente de San Pedro de Atacama. Parece ser una región que tiene una alta representatividad, es decir, que se halló implementos de este tipo de mayor número, y bueno, lo vemos también representado en Tiahuanaco. Con respecto a los enteógenos en particular, vamos a ver también su representación en el cuerpo del chamán, ya sea de la flor de la planta a la que se refiera, de las semillas o de las vainas, en el caso del Sevil para la parte de Tiahuanaco, o cortes transversales tanto de la planta, por ejemplo de los tallos, o inclusive de lo que sería la parte de la flor que contiene la semilla. Bueno, también una de las cuestiones que va a caracterizar al chamán es los elementos que él usa para su performance, entendiéndose por performance el conjunto de representaciones o de puestas en escena frente a otros que el chamán suele realizar. Dentro de esto encontraríamos las danzas, las declamaciones, los rituales, inclusive aunque no lo vamos a ver iconológicamente, el uso del mito. Recuerden que el chamán usa el mito como un medio sanador, es decir, al momento que reúne la comunidad y lo transmite, la está poniendo en orden, la está armonizando. Volviendo a los elementos de la performance que podríamos hallar tanto en el registro arqueológico como en símbolos representados, por supuesto uno de los característicos van a ser las máscaras y las ropas. Tanto las máscaras con las ropas generalmente tiende a plasmar la transformación que el chamán sufre en su proceso de vinculación con lo espiritual. Generalmente esto de conectarse con su animal de poder o conectarse con la deidad que él está representando, de la que él recibe información. También esta idea de la máscara y la ropa tiene como finalidad influir en su audiencia.
¿no? Provocar este impacto de conciencia para que las personas que están presentes se abran de alguna manera al trabajo del chamán. También vamos a encontrar que otra de los elementos de su performance son las cabezas o cráneos, en el caso, por ejemplo, de la zona costera de Perú, las cabezas trofeo, que inclusive a veces aparecen como cosidas a la ropa del chamán. Muchas veces algunos chamanes suelen incluso guardar cabezas de algún ser querido como una manera de protección, o que a través de esa cabeza el ser querido le hable y le dé la información que necesita para su trabajo. En algunas ocasiones, otro elemento que nos está hablando del chamán es una práctica que se extendió desde Argentina hasta Perú incluso. No tengo referencias de si se extendió más allá. Supongo que en Amazonía también se habrá usado, que es la implementación de cascabeles debajo de la piel. Lo vamos a ver generalmente por protuberancias a la altura de la rodilla. La idea era que una de las funciones del chamán era atraer la lluvia. Y bueno, estos cascabeles tienen esa función, que al caminar él produzca el ruido de la lluvia al acercarse. Bueno, con la evolución de estas sociedades, todos estos elementos que conforman de alguna manera la ritualística del chamán se van a integrar en lo que es el paquete sagrado, el envoltorio ritual, en donde él guarda todos sus elementos y que hoy lo conocemos también como misa andina. Solamente vamos a decir en este momento en que el despliegue de la misa tiene como funcionalidad no solamente disponer los elementos del chamán, sino que es ordenar el mundo del chamán, porque esos elementos dentro de ese paquete, al desplegarlos, se disponen de una manera determinada. También tiene como objeto vincular a la tanto al chamán como a la sociedad al que pertenece, a un mito de origen descrito en esa mesa, y ordenar a todos estos individuos con respecto a un territorio, porque los elementos de esa mesa, aparte de tener cada cual una actividad referida a la sanación, están referidos a su vez a un apo en particular, a una huaca en particular. Es decir, de alguna manera, de manera sagrada, ubica a todos dentro de un paisaje sagrado colectivo. Al equilibrarlo y al ordenarlo, equilibra y ordena la comunidad. Otra característica que vamos a ver en algunas representaciones de chamanes es el cuerpo contorsionado. Y aquí la reflexión que se hace es que esto está ligado por conceptos que provienen o que se han analizado para el área de Mesoamérica con la provisión del incesto. Después voy a poner se va a poner la bibliografía y usada para esta exposición. Entonces va a estar el vínculo del video del cual se toma esta idea, porque es probable que en una primera instancia la actividad del chamán tuviera que ver de alguna manera, quizá no en imponer la sanción en sí contra la infidelidad o el rompimiento del precepto, pero es muy probable que también haya trabajado como recordatorio.
es decir, hacer presente en la comunidad que se debía seguir la regla. El otro tema que quedaría entonces cuando pasamos del chamán al sacerdote. Bueno, aparte de esto sucede en la medida que los grupos se hacen cada vez más numerosos, siguiendo un poco la idea de Gertz de la comunitas, es decir, de lo que emerge de manera espontánea, se pasa a la institucionalización del modelo de alguna manera. También hay una distancia de lo espontáneo, es decir, lo que antes el chamán lo hacía según su inspiración se va volviendo cada vez más reglado, menos espontáneo. Después, dentro del sacerdocio surgen las categorías. Hasta antes era solamente el aprendiz y él o los maestros. Con el sacerdocio hay distintos grupos con distintas escalas dentro del mismo colectivo. La performance se hace más institucionalizada, más pautada, con más reglas. Y el grupo en sí, el grupo sacerdotal, empieza de alguna manera a tener un crecimiento tanto en poder como económico para estas sociedades. Bueno, no sería dinero, sino bienes suntuarios, o sea, hay un acopio de estos bienes. Hay una exigencia también de la obtención de estos bienes, o una presión para obtener estos bienes sobre otros sectores. Y bueno, lo que sabemos que para el área andina y sobre todo para el área peruana, se habla de una época en que el sacerdocio era el que regulaba la sociedad y que luego tiene su caída frente al señor guerrero.